Lucía llevaba más de una década trabajando como cirujana torácica en un hospital de Madrid. Su vida giraba en torno a la medicina, y cada caso difícil que resolvía fortalecía su reputación como una profesional brillante y dedicada. Aunque su carrera era impecable, su vida personal parecía congelada. A sus 37 años, estaba casada con Vicente, un hombre amable y tranquilo, que siempre parecía dispuesto a apoyarla. Sin embargo, había algo que perturbaba su relación, el sueño incumplido de tener hijos. Lucía y Vicente lo habían intentado durante años. Mientras ella se volcaba en su carrera, él nunca presionaba, aunque su mirada melancólica a veces delataba sus pensamientos. Aquella tarde, Lucía terminaba su turno de 24 horas. Mientras revisaba el historial de un paciente, la llamada de la jefa de turno, Carmen, la interrumpió. Lucía, necesitamos que bajes a urgencias ahora mismo. Sin más explicaciones, Lucía dejó los informes y se dirigió al área de emergencias. Al llegar, se encontró con un caos controlado, pacientes en camillas, personal moviéndose con prisa, y un ambiente cargado de tensión. En medio de todo esto, reconoció a Vicente. Estaba pálido, con la respiración irregular y una expresión de dolor evidente. ¿Qué ha pasado?, preguntó al paramédico más cercano, mientras su corazón latía con fuerza. Accidente automovilístico, doctora. Trauma torácico grave, posible neumotórax. Lucía tragó saliva. Se obligó a mantener la calma mientras se acercaba a él. Vicente apenas podía hablar, pero sus ojos verdes, normalmente cálidos, ahora estaban llenos de algo que Lucía no podía descifrar. Mientras evaluaba sus heridas, notó algo extraño. A pocos metros, en otra camilla, estaba un niño pequeño, de unos 4 años. Estaba cubierto con una manta y tenía el rostro lleno de rasguños. Pero lo que más llamó la atención de Lucía fue el asombroso parecido del niño con Vicente. ¿Quién es ese niño?, preguntó al paramédico, tratando de disimular el temblor en su voz. El paramédico no sabía qué responder. Era evidente que los dos venían del mismo accidente, pero nadie había dado información clara sobre su relación. Lucía, susurró Vicente con esfuerzo. Ella se inclinó hacia él, tratando de escuchar. Tenemos que hablar. El tono de su voz la inquietó profundamente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Vicente fue trasladado rápidamente a una sala de urgencias para estabilizarlo. Lucía permaneció en el pasillo, mirando al niño, cuyo rostro parecía un eco del hombre que conocía desde hacía tantos años. En ese momento, su mundo comenzó a tambalearse. Lucía no podía quitarse de la cabeza la imagen del niño. Aquella noche, mientras revisaba los informes médicos de Vicente en su oficina, una maraña de preguntas la atormentaba. Vicente, su Vicente, ¿quién era realmente? Las palabras que había logrado murmurar antes de ser llevado a quirófano resonaban en su mente: tenemos que hablar. El quirófano donde operaban a Vicente estaba a pocos metros. Lucía sabía que su marido estaba en buenas manos, pero eso no calmaba el nudo en su estómago. Intentó enfocarse en el niño. Buscó al encargado del caso. ¿Dónde está el pequeño que llegó con Vicente?, preguntó, tratando de sonar profesional. En pediatría, estabilizándolo. Parece que no tiene familiares registrados. La respuesta del enfermero fue directa, pero dejó más dudas que certezas. Lucía decidió ir al área pediátrica. El niño estaba sentado en la cama, abrazando una manta azul deshilachada. Parecía asustado, pero no lloraba. Al verla entrar, levantó la vista y la miró con unos ojos que, de forma inquietante, le recordaron a Vicente. Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente, sentándose en una silla junto a la cama. Mario, respondió en un susurro. ¿Estabas con Vicente? El niño asintió, aferrándose aún más fuerte a su manta. ¿Es tu papá?, preguntó Lucía, aunque temía la respuesta. Mario bajó la cabeza y susurró. Sí. El mundo de Lucía se detuvo. Se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Vicente tenía un hijo. Y no se lo había dicho. Horas después, Vicente fue trasladado a cuidados intensivos. Aunque la operación fue un éxito, los médicos le dijeron a Lucía que necesitaría tiempo para recuperarse. Ella lo miró a través de la ventana del pasillo, conectando puntos que hasta entonces parecían no tener sentido: las noches en las que Vicente regresaba tarde, sus excusas vagas, la falta de interés reciente en planear un futuro juntos.
Lucía no pudo evitar sentirse traicionada. En lugar de regresar a casa, decidió quedarse en el hospital. Tenía que saber más. A medianoche, regresó a la habitación de Mario. El niño dormía, pero su manta se había deslizado al suelo. Lucía se agachó para recogerla y notó algo, un pequeño bordado en una esquina. Marta y Mario. ¿Quién es Marta?, preguntó Lucía en voz baja, aunque sabía que no obtendría una respuesta inmediata. Esa misma noche, llamó a Carmen, la enfermera que había recibido a Vicente y al niño. Carmen, ¿tienes algún detalle más sobre el accidente? No mucho, Lucía. Pero, había un bolso en el coche. Dentro había una cartera con una identificación a nombre de Marta López. No sabemos si es la madre del niño. Lucía colgó sin responder. ¿Quién era Marta? ¿Qué relación tenía con Vicente? Y lo más importante, porque él nunca había mencionado a ese niño ni a esa mujer. Al amanecer, Vicente abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos. Lucía estaba sentada junto a él, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la preocupación y la ira contenida. Buenos días, dijo él con voz débil. Buenos días, Vicente. ¿Cómo te sientes? Duele un poco, pero estoy vivo. Gracias a ti. No me agradezcas todavía. Tenemos que hablar. Su tono era frío, pero sus manos temblaban. Vicente tragó saliva. Lucía no esperó a que él hablara. ¿Quién es Mario?, preguntó directamente. Él cerró los ojos, como si quisiera escapar de la conversación. Pero no había salida. Es mi hijo. Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño espacio de la habitación. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Tu hijo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Vicente suspiró. Lucía, déjame explicarte. Marta era alguien que conocí antes de casarnos. No supe que Mario existía hasta hace 2 años. Ella murió. Y desde entonces trato de cuidar al niño como puedo. Lucía lo miró, incrédula. ¿Y tu solución fue ocultármelo? Vicente, ¿cuánto más pensaba seguir mintiéndome? Vicente intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho lo hizo detenerse. No quería perderte, Lucía. Tenía miedo de que no lo entendieras. Lucía no respondió. Se levantó de la silla y salió de la habitación sin mirar atrás. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, sentía que su vida se desmoronaba. Las palabras de Vicente resonaban en su mente, pero nada de eso podía justificar la traición. Antes de salir del hospital, tomó una decisión: descubriría toda la verdad, con o sin la ayuda de Vicente. Lucía pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Vicente, el hombre en quien había confiado completamente, resultaba ser alguien que escondía más secretos de los que podía soportar. Pero lo que más le dolía era la existencia de Mario, un niño inocente atrapado en medio de todo. Esa noche, tras salir del hospital, Lucía decidió investigar más sobre Marta López, la mujer cuyo nombre estaba bordado en la manta de Mario. Sentada frente a su ordenador, comenzó con búsquedas simples: redes sociales, registros públicos, noticias. Lo que encontró no fue mucho, pero suficiente para confirmar una cosa: Marta López había fallecido hacía 2 años por una enfermedad repentina. Mario, su hijo, había quedado bajo el cuidado de Vicente. Lucía sintió una mezcla de tristeza y rabia. Vicente había asumido esa responsabilidad sin decirle nada. ¿Por qué? ¿Pensaba que ella no era capaz de entenderlo? ¿O simplemente no quería compartir su carga con ella? A la mañana siguiente, volvió al hospital más temprano de lo habitual. Mario seguía en pediatría, ahora más animado, pero aún frágil. Al entrar en su habitación, lo encontró dibujando en una hoja. Buenos días, Mario, saludó con una sonrisa. Hola, doctora Lucía. Mira, estoy dibujando a mi mamá. El niño le mostró un dibujo infantil de una mujer sonriente con cabello largo. Lucía sintió que el corazón se le encogía. Es muy bonito, Mario. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. El niño dejó el lápiz y la miró con curiosidad. ¿Tú conoces a mi papá?, preguntó de repente. Lucía no supo qué responder. Se agachó a su altura y, con voz suave, dijo: Sí, lo conozco. Está aquí en el hospital también.
¿está bien? Mario parecía preocupado. Sí, está mejorando. Mario asintió, pero su mirada reflejaba algo más. Papá siempre dice que no debo preocuparme, pero yo sé que a veces está triste. El niño volvió a dibujar, mientras Lucía lo observaba en silencio. ¿Cuánto habría tenido que soportar este pequeño en su corta vida? Vicente, por su parte, permanecía en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose lentamente. Cuando Lucía entró en su habitación, lo encontró despierto, con una expresión seria en el rostro. Lucía, gracias por venir, dijo él con voz baja. No he venido a consolarte, Vicente. Necesito respuestas. Él asintió, resignado. Sabía que no podía ocultarle nada más. Marta y yo éramos amigos desde la universidad. Durante un tiempo, estuvimos juntos, pero eso terminó antes de que tú y yo nos conociéramos. Hizo una pausa para respirar. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Interrumpió Lucía. Porque no creía que fuera importante. Pensé que era algo del pasado. Pero cuando ella murió, Mario quedó solo. No podía dejarlo abandonado. Lucía cruzó los brazos, intentando contener su frustración. ¿Y tu solución fue esconderlo de mí? Vicente, podrías haberme dicho la verdad desde el principio. Tenía miedo de que no me perdonaras, de que pensaras que yo, Vicente no pudo terminar la frase. Lucía no dijo nada. Miró al hombre que había sido su compañero durante tantos años y se dio cuenta de que ya no lo reconocía. Voy a cuidar de Mario mientras estás aquí. Pero esto no significa que todo esté bien entre nosotros, Vicente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Mientras Mario empezaba a confiar en ella, Vicente luchaba por recuperarse. Una tarde, mientras Lucía estaba en el parque del hospital con Mario, el niño le preguntó algo que la dejó sin palabras. ¿Tú también me vas a dejar? Lucía se detuvo, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué dices eso, Mario? Porque todos se van. Mamá se fue al cielo, y papá siempre está ocupado. El niño la miró con esos ojos grandes y tristes que parecían exigir una promesa. No, Mario. No voy a irme. Siempre estaré aquí para ti. El niño sonrió tímidamente y volvió a jugar, pero las palabras de Mario quedaron grabadas en la mente de Lucía. ¿Qué tipo de vida había tenido este niño? ¿Y qué tipo de futuro podría ofrecerle ella si decidía quedarse? Mientras tanto, algo más comenzaba a inquietar a Lucía. Una de las enfermeras del hospital mencionó que la policía estaba investigando el accidente de Vicente. Al parecer, había algo extraño en la forma en que ocurrió. Los frenos del coche no habían funcionado correctamente, y se sospechaba que alguien los había manipulado. Lucía decidió hablar con los agentes encargados del caso. La información que obtuvo la dejó helada. Marta, la madre de Mario, había tenido problemas con alguien en el pasado, alguien que podría haber estado buscando venganza. ¿Está diciendo que el accidente no fue una casualidad? Preguntó Lucía, incapaz de ocultar su preocupación. Es posible, doctora. Seguimos investigando. Lucía salió de la comisaría con una sensación de peligro inminente. Ahora no solo tenía que lidiar con los secretos de Vicente, sino también proteger a Mario de un pasado que parecía estar persiguiéndolos. Cuando regresó al hospital, encontró a Mario dormido en su cama, abrazando su manta azul. En ese momento, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, haría todo lo necesario para proteger a ese niño, incluso si eso significaba enfrentar peligros que aún no podía imaginar. Lucía sabía que había tomado una decisión importante al comprometerse con el bienestar de Mario, pero con cada paso que daba, el camino parecía complicarse más. Vicente seguía recuperándose lentamente, aunque su silencio sobre ciertos detalles del pasado de Marta comenzaba a inquietarla. Algo le decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa misma noche, mientras Mario dormía en su habitación de pediatría, Lucía revisaba los informes policiales que un agente le había entregado. Según los documentos, Marta había recibido amenazas anónimas poco antes de su muerte. Además, el nombre de Vicente aparecía mencionado en una declaración como alguien que podría haber estado involucrado indirectamente en un asunto turbio relacionado con la familia de Marta. Lucía sintió una opresión en el pecho. ¿Era posible que Vicente estuviera ocultando algo aún más oscuro? ¿Algo que incluso pudiera poner en peligro a Mario? A la mañana siguiente, decidió confrontar a Vicente.
Entró en su habitación y lo encontró despierto, mirando por la ventana con expresión cansada. Tenemos que hablar, Vicente. Y esta vez, quiero toda la verdad. Vicente no respondió de inmediato. Lucía se sentó junto a su cama, cruzando los brazos. ¿Qué relación tenías con Marta antes de que ella muriera? No me refiero solo a que fueras el padre de su hijo. Quiero saberlo todo. Él suspiró, cerrando los ojos. Marta. Marta era una mujer complicada. La conocí cuando ambos éramos muy jóvenes. Ella tenía problemas familiares, un padre violento, una madre ausente. Quería escapar de todo eso, y yo traté de ayudarla. Pero en el proceso, me metí en cosas que no debí. ¿Qué cosas?, preguntó Lucía, sintiendo que la paciencia comenzaba a agotársele. Su familia estaba involucrada en negocios ilegales. Yo no sabía en qué me estaba metiendo hasta que fue demasiado tarde. Lucía lo miró incrédula. ¿Negocios ilegales? ¿Quieres decir que Marta estaba vinculada a algo peligroso? No exactamente ella, pero sí su padre. Cuando me di cuenta, ya estaba en su radar. Intenté mantenerme lejos de ellos después de que terminamos, pero cuando Marta apareció años después con Mario, supe que nunca me dejarían en paz. Lucía se levantó de la silla, sintiendo que la habitación se hacía más pequeña. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué esperar hasta que casi mueres en un accidente para soltar todo esto? Vicente bajó la mirada. Tenía miedo de que te alejaras, Lucía. No quería arriesgar nuestra relación. ¿Relación?, respondió ella con una risa amarga. Vicente, lo que teníamos se basaba en confianza. Y ahora resulta que esa confianza nunca existió. Lucía salió de la habitación sin mirar atrás. Necesitaba aire. Se dirigió al parque del hospital, donde Mario estaba jugando bajo la supervisión de una enfermera. Al verla, el niño corrió hacia ella con una sonrisa radiante. Lucía. Mira, encontré una mariquita. Ella sonrió, agachándose para mirar la pequeña criatura que Mario sostenía en su mano. Es muy bonita, Mario. ¿Sabías que dicen que traen buena suerte? El niño asintió con entusiasmo antes de volver a jugar. Lucía lo observó en silencio, sintiendo un peso cada vez mayor sobre sus hombros. Mario no tenía la culpa de nada, pero estaba atrapado en un mundo de secretos y peligros que él no comprendía. Esa misma tarde, Lucía recibió una llamada de la policía. El oficial al otro lado de la línea tenía un tono serio. Doctora, hemos avanzado en la investigación del accidente. Queríamos informarle que hemos identificado un patrón en los frenos del coche. Alguien los alteró deliberadamente. Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Están diciendo que fue un intento de asesinato? Es muy probable. Y creemos que el objetivo no era solo Vicente, sino también el niño. La llamada terminó, pero las palabras del oficial seguían resonando en su mente. Vicente había dicho la verdad sobre los peligros del pasado de Marta, pero ahora esos peligros habían alcanzado a Mario. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. Decidió buscar más información por su cuenta. Revisó los informes médicos de Marta, tratando de encontrar algo que explicara por qué alguien querría hacerle daño incluso después de su muerte. Entre los documentos, encontró una referencia a un abogado que había gestionado el testamento de Marta. Sin pensarlo dos veces, llamó al número que figuraba en el expediente. Buenas noches. Mi nombre es Lucía Díaz. Soy la doctora que está cuidando al hijo de Marta López. Necesito hablar con usted sobre algo importante. El abogado, un hombre llamado Julián, accedió a reunirse con ella al día siguiente. En su oficina, Lucía se enteró de algo que la dejó sin palabras. Antes de morir, Marta dejó una carta dirigida a Vicente, pero nunca fue entregada. Julián abrió un cajón y sacó un sobresellado. Se lo entregó a Lucía. Creo que usted debería leerlo. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. De vuelta en el hospital, se encerró en su oficina y lo abrió. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de emociones. Querido Vicente. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para proteger a Mario. Mi familia es peligrosa, y ellos nunca dejarán de buscarlo. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero por favor, cuida de él. No confíes en nadie más. Él es nuestra esperanza.
Con amor, Marta. Lucía dejó caer la carta sobre el escritorio, sintiendo que el peso de la situación se hacía cada vez más insoportable. Mario no solo era un niño que necesitaba amor y cuidado, era un objetivo en un juego peligroso. Y ahora, ese juego también incluía a Lucía. Miró por la ventana hacia el parque del hospital, donde Mario jugaba despreocupadamente. En ese momento, tomó una decisión irrevocable: protegería a ese niño, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Lucía sabía que su decisión de proteger a Mario cambiaría su vida para siempre. Con cada día que pasaba, el niño se convertía en el centro de su mundo, pero también en el recordatorio constante de los secretos de Vicente. Sin embargo, no había tiempo para detenerse en el pasado. Las palabras de la policía y el contenido de la carta de Marta le dejaron claro que el peligro seguía acechando. A la mañana siguiente, mientras Mario desayunaba en la cafetería del hospital, Lucía recibió una llamada inesperada. Era el oficial a cargo de la investigación del accidente. Doctora, hemos recibido información nueva. Un hombre relacionado con la familia de Marta fue visto cerca del hospital hace 2 días. Creemos que podría estar vigilándolos. El miedo recorrió el cuerpo de Lucía como un rayo. ¿Es peligroso?, preguntó en un susurro. Es posible. Por favor, tome precauciones. Vamos a aumentar la vigilancia en el área. Lucía colgó, tratando de mantener la calma. Al volver a la cafetería, encontró a Mario hablando alegremente con una enfermera. El contraste entre su inocencia y el peligro que los rodeaba le partió el alma. ¿Podemos ir al parque después?, preguntó el niño, mirándola con ojos brillantes. Lucía forzó una sonrisa. Claro, Mario. Pero solo un rato, ¿de acuerdo? Esa tarde, mientras caminaban por el parque cercano al hospital, Lucía no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Miró alrededor discretamente, tratando de identificar algo fuera de lugar. Cerca del borde del parque, un hombre de traje oscuro parecía demasiado interesado en ellos. Lucía apretó la mano de Mario. Es hora de volver, pequeño. Mario protestó un poco, pero obedeció. Mientras regresaban al hospital, Lucía sintió que el hombre lo seguía. Tomó un desvío por una calle lateral, esperando despistarlo, pero al llegar a la entrada del hospital, él todavía estaba allí. Sin embargo, en lugar de acercarse, desapareció entre la multitud. Lucía informó inmediatamente a la policía. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron que el hombre había estado merodeando por el área durante varios días. Estamos haciendo todo lo posible para identificarlo, doctora. Pero por ahora, no podemos garantizar su seguridad. Esa noche, Lucía no podía dormir. Vicente seguía recuperándose lentamente, pero su presencia en el hospital la incomodaba. Cada vez que lo veía, recordaba los secretos que había escondido y cómo esas decisiones habían puesto en peligro a Mario. Finalmente, decidió confrontarlo una vez más. Entró en su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Vicente la miró, sorprendido por su expresión decidida. Lucía, ¿qué ocurre? Dime quién es el hombre que nos está vigilando. Su voz era fría, casi un susurro, pero cargada de determinación. Vicente frunció el ceño. ¿Qué hombre? No sé de qué estás hablando. No mientas. La policía lo ha visto cerca del hospital. Dicen que podría estar relacionado con tu pasado. Vicente desvió la mirada, evitando sus ojos. Lucía, no estoy seguro. No estoy segura de nada contigo. Interrumpió ella, alzando la voz. Pero una cosa sí sé, ese hombre no está aquí por casualidad, y Mario está en peligro por tu culpa. Vicente suspiró profundamente. Si es quien creo, se llama Rodrigo. Era uno de los hombres de confianza del padre de Marta. Después de su muerte, intentó quedarse con lo poco que le quedaba a Marta. Ella nunca me lo dijo directamente, pero creo que él la amenazaba. Lucía lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Y ahora está detrás de Mario. Vicente, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Vicente intentó alcanzar su mano, pero Lucía dio un paso atrás. Voy a proteger a ese niño. No importa lo que me cueste. Pero no lo hago por ti, Vicente. Lo hago porque él merece algo mejor. Al día siguiente, Lucía decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que no podía depender únicamente de la policía.
Tomó medidas para garantizar la seguridad de Mario, lo trasladó a una habitación más protegida dentro del hospital y organizó turnos con enfermeras de confianza para que nunca estuviera solo. Esa tarde, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una llamada de Julián, el abogado de Marta. Doctora, he estado revisando los documentos que dejó Marta, y encontré algo más. Hay una propiedad a las afueras de la ciudad que estaba a su nombre. Creo que podría haber algo importante allí. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Dónde está esa propiedad? Le enviaré la dirección. Pero tenga cuidado. Si Rodrigo está detrás de esto, podría estar vigilando ese lugar también. Lucía decidió no decírselo a nadie, ni siquiera a la policía. Esa noche, dejó a Mario bajo el cuidado de una enfermera de confianza y condujo hasta la dirección que Julián le había dado. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y el jardín invadido por maleza. A simple vista, parecía abandonada, pero Lucía sabía que Marta no habría mencionado el lugar sin una razón. Entró con cuidado, iluminando el camino con una linterna. Dentro, la casa estaba desordenada, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. En una de las habitaciones, encontró una caja fuerte escondida detrás de un mueble. Lucía buscó entre los papeles que llevaba y encontró una nota con un código numérico que Julián había mencionado. Con dedos temblorosos, lo introdujo. La caja se abrió con un leve chasquido. Dentro, había una carpeta con documentos y un pequeño cuaderno. Al abrir el cuaderno, Lucía sintió que su corazón se detenía. Contenía una lista de nombres, cifras y direcciones. Algunos nombres le resultaban vagamente familiares, otros, completamente desconocidos. En la última página, había un mensaje escrito por Marta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Estos nombres son las personas responsables de todo lo que me hicieron. Protege a Mario. No confíes en nadie. De repente, Lucía escuchó un ruido detrás de ella. Giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vio a nadie. Sintiendo que el peligro era inminente, tomó los documentos y salió de la casa tan rápido como pudo. Mientras conducía de regreso al hospital, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver luces que la siguieran. Cuando finalmente llegó, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué debía hacer con los documentos? ¿Era seguro quedarse en el hospital con Mario? Pero una cosa estaba clara, el peligro no era solo una sombra del pasado. Ahora, estaba más cerca que nunca. Lucía no pegó ojo en toda la noche. El descubrimiento de los documentos en la casa abandonada de Marta había encendido una alarma en su mente. Cada nombre y cifra que leyó representaban algo más grande de lo que podía entender. Sabía que tenía que ser cuidadosa, pues esos papeles podrían ponerlos a todos en peligro, pero también sabía que eran la única pista para proteger a Mario y descubrir la verdad detrás del accidente. A la mañana siguiente, dejó los documentos bien escondidos en una caja fuerte en su oficina. Antes de irse, llamó a Julián. He encontrado algo en la casa de Marta, le dijo en voz baja. Pero necesito ayuda para descifrarlo. Déjame verlo, doctora. Puede ser clave para entender por qué esa familia está en peligro. Lucía aceptó encontrarse con él más tarde. Mientras tanto, debía asegurarse de que Mario estuviera seguro. La habitación del niño ahora tenía vigilancia constante, pero eso no calmaba su inquietud. Cada vez que pasaba por el pasillo de pediatría y veía a Mario jugando o dibujando, no podía evitar pensar en cuán vulnerable era. Lucía, ¿puedo tener un perro? Preguntó Mario esa tarde mientras pintaba una casa en una hoja de papel. ¿Un perro? Repitió ella, sorprendida. Sí, para que me cuide. Así nadie malo podrá hacerme daño. La simplicidad de sus palabras golpeó a Lucía como un puñal. No era un simple capricho infantil, era el reflejo de un miedo que no debería cargar un niño tan pequeño. Por ahora no podemos tener un perro, Mario, dijo con una sonrisa forzada, acariciándole el cabello. Pero yo estoy aquí para cuidarte. Más tarde, Lucía se reunió con Julián en su despacho. Le entregó la carpeta con los documentos y el cuaderno que había encontrado en la casa de Marta. El abogado examinó todo con cuidado, su expresión volviéndose cada vez más seria. Esto es grave, dijo finalmente. ¿Qué significa? Preguntó Lucía, aunque temía la respuesta.
Estos nombres están relacionados con una red de lavado de dinero que operaba a través de empresas falsas. Marta probablemente descubrió lo que estaban haciendo y se convirtió en un problema para ellos. Lucía se sintió mareada. ¿Y qué tiene que ver Mario con todo esto? Julián suspiró. Mario es el último vínculo con Marta. Si ella dejó algo más incriminatorio, es probable que ellos piensen que el niño puede ser la clave. Lucía tragó saliva, sintiendo que el peso de la situación se hacía aún más insoportable. Entonces no estamos hablando solo de amenazas. Mario está en peligro real. Esa noche, mientras regresaba al hospital, recibió una llamada del oficial encargado del caso de Vicente. Doctora, tenemos algo nuevo. El hombre que vimos cerca del hospital, Rodrigo, fue identificado. Tiene antecedentes por extorsión y violencia. Creemos que podría estar planeando algo, pero aún no sabemos qué. Lucía no respondió de inmediato. Miró por el retrovisor, sintiéndose observada. ¿Tienen suficiente para arrestarlo? No todavía, pero estamos cerca. Por favor, manténgase alerta. Al llegar al hospital, Lucía fue directamente a ver a Mario. El niño dormía profundamente, abrazado a su manta azul. Lucía se sentó junto a su cama, observándolo en silencio. En ese momento, entendió que no podía esperar a que la policía resolviera todo. Tenía que actuar. Al día siguiente, Lucía visitó a Vicente en su habitación. Él parecía más fuerte, pero su expresión reflejaba una mezcla de culpa y resignación. ¿Estás cuidando de Mario?, preguntó con voz débil. Sí, Vicente. Y también estoy ocupándome de los problemas que tú decidiste esconder. Vicente cerró los ojos, como si sus palabras lo golpearan físicamente. Lucía, nunca quise que te vieras involucrada en esto. No importa lo que quisieras, Vicente. Esto ya no se trata de ti. Se trata de Mario. Lucía dio un paso hacia la cama, mirándolo directamente. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre Rodrigo y la gente con la que estaba relacionado. Cada detalle puede salvar a Mario. Vicente dudó un momento, pero finalmente habló. Rodrigo trabajaba para el padre de Marta. Era su mano derecha. Cuando Marta intentó alejarse de ellos, Rodrigo lo tomó como una traición personal. Estoy seguro de que él fue quien manipuló los frenos de mi coche. Lucía sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Y pensaba seguir ocultándolo? Vicente, cada segundo que callas pone a Mario en más peligro. Él apartó la mirada, incapaz de responder. Lucía salió de la habitación sin esperar más explicaciones. Esa tarde, Lucía recibió una llamada de Julián. Doctora, creo que encontré algo importante en los documentos. Hay una cuenta bancaria vinculada a uno de los nombres. Si logramos acceder a esa cuenta, podríamos encontrar pruebas que incriminen a Rodrigo y a los demás. Lucía sabía que eso podría ser la clave para resolver todo, pero también implicaba un riesgo enorme. ¿Cómo podemos acceder?, preguntó. Necesitamos autorización legal, pero eso podría tardar días. Lucía sabía que no tenían ese tiempo. Cada momento que pasaba era una oportunidad para que Rodrigo se acercara más. Déjame pensar en algo, Julián, dijo finalmente. Esa noche, mientras revisaba los documentos nuevamente, Lucía escuchó un ruido fuera de su oficina. Se levantó de inmediato, pero cuando abrió la puerta, no vio a nadie. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Horas después, un enfermero entró corriendo a su oficina. Doctora. El sistema de seguridad registró movimientos sospechosos en la planta baja. Parece que alguien intentó entrar al hospital sin autorización. Lucía sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde está Mario? Está con la enfermera en su habitación. Corrió hacia pediatría, encontrando a Mario asustado pero ileso. Lo abrazó con fuerza, sintiendo como su determinación crecía aún más. No voy a dejar que te hagan daño, pequeño, le susurró al oído. Pero Lucía sabía que la situación estaba a punto de explotar. Ahora no solo enfrentaba el peso de los secretos de Vicente, sino también una amenaza inminente que parecía dispuesta a destruir todo lo que amaba. La tensión en el hospital era palpable. Desde el intento de intrusión, Lucía había redoblado las medidas de seguridad para proteger a Mario. Sin embargo, sabía que la amenaza seguía latente. Rodrigo, el hombre vinculado al peligroso pasado de Marta, no se detendría hasta lograr su objetivo.
Esa mañana, mientras revisaba los turnos del personal, recibió una llamada de Julián. Doctora, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo importante en los documentos. Lucía sintió una mezcla de esperanza y preocupación. No puedo dejar a Mario solo, Julián. Entiendo, pero esto no puede esperar. Puede ser la clave para terminar con todo esto. Después de asegurarse de que Mario estuviera bajo la supervisión de las enfermeras de confianza, Lucía salió hacia la oficina de Julián. Al llegar, encontró al abogado sentado frente a una pila de documentos, con una expresión grave. He rastreado la cuenta bancaria que mencioné, y parece que alguien ha estado moviendo grandes sumas de dinero en las últimas semanas. Todo apunta a que Rodrigo está financiando algo grande. ¿Algo como qué?, preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé exactamente, pero es posible que esté planeando escapar. O peor, un último ataque para borrar toda evidencia. Lucía sintió como la desesperación crecía en su interior. Julián, necesitamos pruebas sólidas para que la policía pueda detenerlo. ¿Hay algo más en esos documentos que podamos usar? Julián señaló un contrato en la mesa. Esto es una prueba de que Rodrigo estaba implicado directamente en los negocios ilegales del padre de Marta. Si logramos conectar esto con la manipulación de los frenos del coche de Vicente, podríamos acusarlo de intento de asesinato. Lucía tomó el documento, sabiendo que era la pieza que necesitaban, pero también consciente de que el tiempo estaba en su contra. Esa noche, mientras volvía al hospital, la paranoia la envolvía. Miraba constantemente por el retrovisor, temiendo que alguien la siguiera. Al llegar, encontró el pasillo de pediatría inusualmente silencioso. La habitación de Mario estaba vacía. ¿Dónde está Mario?, preguntó con urgencia a una de las enfermeras. Doctora, salió hace unos minutos con un hombre. Pensé que era un familiar. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué hombre?, preguntó con la voz temblorosa. No lo sé. Dijo que era su tío y tenía una identificación. Lucía corrió hacia el control de seguridad. Los guardias revisaron las cámaras y confirmaron sus peores temores. Rodrigo había entrado al hospital disfrazado y se había llevado a Mario. Llamen a la policía, ordenó Lucía, sintiendo que su cuerpo temblaba. Pero no podía esperar. Cada segundo era vital. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su coche y siguió las instrucciones que Julián le dio anteriormente. La última dirección conocida de Rodrigo estaba a las afueras de la ciudad. Condujo como nunca antes, cada segundo alimentando la mezcla de miedo y determinación que sentía. Al llegar, vio una vieja bodega, con luces tenues que brillaban en el interior. Aparcó el coche y se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Desde una ventana rota, pudo ver a Rodrigo de pie, hablando por teléfono. Mario estaba sentado en una esquina, abrazando su manta con fuerza. El niño parecía asustado, pero ileso. Lucía tomó aire, tratando de pensar en un plan. Justo entonces, su teléfono vibró. Era Julián. Lucía, la policía está en camino. No hagas nada imprudente. No tengo tiempo para esperar, Julián, susurró ella, antes de colgar. Lucía irrumpió en la bodega, enfrentando a Rodrigo directamente. Déjalo ir, gritó, su voz llena de una valentía que no sabía que tenía. Rodrigo se giró lentamente, sorprendido por su presencia. Vaya, doctora. Eres más valiente de lo que pensé. Mario no tiene nada que ver con esto, dijo Lucía, avanzando un paso. Si tienes problemas, resuélvelos conmigo. Rodrigo rió, sacando un arma de su cinturón. ¿Y qué vas a hacer, doctora? ¿Salvarlo tú sola? Lucía sintió el frío metal del miedo recorrer su espalda, pero no retrocedió. No tienes que hacer esto. La policía ya sabe lo que has hecho. Si te entregas ahora, tal vez puedas evitar lo peor. Rodrigo la miró con una mezcla de desprecio y duda. Demasiado tarde para eso, doctora. Justo en ese momento, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Rodrigo giró la cabeza, distraído, y Lucía aprovechó la oportunidad para correr hacia Mario. Lo tomó en brazos, protegiéndolo con su cuerpo mientras los agentes entraban en la bodega. «Suelta el arma», gritó uno de los policías. Rodrigo levantó las manos lentamente, sabiendo que no tenía escapatoria. Fue arrestado en el acto,
mientras Lucía y Mario eran escoltados fuera del edificio. Horas después, de vuelta en el hospital, Mario dormía profundamente en su cama, agotado por el caos de la noche. Lucía lo observó en silencio, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. Había arriesgado todo por él, y no se arrepentía. Vicente, aún débil, apareció en la puerta de la habitación. ¿Está bien?, preguntó con voz quebrada. Sí, Vicente. Está bien, respondió Lucía, sin mirarlo. Él dio un paso hacia ella, pero Lucía levantó una mano, deteniéndolo. Esto no cambia nada entre nosotros, Vicente. Protegeré a Mario, pero tú y yo, hemos terminado. Vicente asintió lentamente, entendiendo que había perdido lo único que realmente importaba. Con el tiempo, Lucía adoptó oficialmente a Mario. Aunque el camino fue duro, encontró en él una nueva razón para seguir adelante. En cada risa, en cada abrazo, veía no solo al niño que había salvado, sino también la esperanza de un futuro mejor. La bodega quedó atrás, así como los peligros del pasado. Pero la decisión de Lucía de enfrentarse a todo por Mario dejó una lección imborrable: a veces, el amor y la valentía son más fuertes que cualquier amenaza. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.